Bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a la Taza de Café Perfecta con el Perfecto, un espacio creado para poder compartir una o varias porciones de la palabra de Dios a fin de que nuestra fe se eleve al siguiente nivel. Romanos capítulo 10, versículo 17. Gracias por estarnos acompañando nuevamente en este espacio. En esta hora, en el día que usted haya decidido escucharlo, la intención indiscutiblemente es que alimente su fe y que nos reforcemos a través de lo que la palabra de Dios pues nos expresa, y en ese sentido pues reconocer que el poder de la palabra de Dios definitivamente es lo único que nosotros tenemos como esa herramienta para poder edificar nuestra vida y que nos acerca al conocimiento de quién es Dios, cuáles son sus propósitos, cuál es su pensamiento, cuál es su lógica, cuál es su voluntad, cuál es ese amor tan grande que ha derramado por todos y cada uno de nosotros. Acompáñame ese día, por favor, a una porción que, bueno, ya se los he contado en otras ocasiones, pero este día, pues, quisiera entender que hay una inspiración diferente, a una exposición totalmente diferente, usando siempre la misma porción de la palabra de Dios que ya se ha usado en este tema, mas sin embargo con una forma o con unos lentes totalmente diferentes, leído con el corazón, leído bajo la cobertura del Espíritu Santo, entendido de esa manera, y en ese sentido que le suplico que en este tema que es el no de Dios, podamos ilustrarlo con la palabra de Dios, y lo encontramos el ejemplo bíblico que quiero usar en esta ocasión, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento en el capítulo 3, versículos del 23 al 29, lo que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se le permite a Moisés entrar a Canaán. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet-peor. Palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, repito, esta porción ya la había compartido someramente, ¿verdad?, en otra taza de café, pero no nos habíamos detenido pues a leer esta porción del capítulo 3, ¿verdad?, que es una porción específica en cuanto al no de Dios hacia la petición de Moisés. Vemos en primer lugar, mi hermano, ¿verdad?, que en el versículo 23 Moisés expresa: y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo. Y oré a Jehová. Oré a Jehová. Mi hermano, la oración es poderosísima, tiene ilimitadas capacidades para poder llegar hasta el destino que nosotros lo dirijamos, que es principalmente Dios. Sin embargo, el contenido de la oración puede ser válido o no puede ser válido, y quien lo valida o no lo valida es Dios, definitivamente. Muchas veces las cosas que pedimos, y ya he hablado yo, ¿verdad?, de que hasta lo más ridículo no dudemos en presentarlo a los pies de nuestro Señor Jesucristo, porque es ante quien debemos de correr. No hay nada ni nadie, definitivamente. Podrán haber amigos, podrá haber
algunos familiares en los que podríamos apoyarnos, pero esa ayuda es débil, esa ayuda es porosa, diría yo, ¿verdad? Es polvo definitivamente ante la ayuda o la respuesta sólida que representa en sí la aprobación de Dios o la desaprobación en un momento determinado. Esto, mis hermanos, quiere también llevarnos al mensaje de que no todo lo que nosotros presentemos en oración en concepto de petición va a ser respondido positivamente. Yo les he comentado también en algunas ocasiones que hay muchos clientes que en el trabajo pactan cancelar sus honorarios contra resultados, ¿verdad? Pero los resultados pueden ser favorables o pueden ser desfavorables. Entonces, el profesional debe de aclarar esta situación porque no siempre los resultados van a ser de satisfacción para la parte que lo está contratando, ya sea en su calidad de demandante o de calidad de demandado definitivamente. Y es en ese sentido como al convenir ese tipo de pagos debemos de aclararlo porque sea cual sea el resultado, el cliente tiene la responsabilidad y la obligación de cancelarle al profesional, pero muchas veces la gente en su audacia, en su tenacidad, en su mala fe, cuando tiene un resultado desfavorable, no paga, mis hermanos, no cancelan los honorarios y las cosas no son así, ¿verdad? Entonces, en el tema de la oración es parecido, mis hermanos, ¿verdad? Parecido porque Dios no te va a timar, Dios no te va a engañar, Dios no te va a defraudar, Dios no te va a dar una falsa expectativa. Simple y sencillamente te va a responder de acuerdo al propósito que Él tiene en la vida de cada uno de nosotros, en la suya y en la mía. Y en ese sentido, pues vemos de que esa oración que dirigió Moisés a Jehová, presentaba esa petición y ese anhelo que creo que todos los que surgieron del cautiverio definitivamente pues anhelaban en cuanto a llegar a esa tierra prometida que aparecía ya pues como una promesa dada a los hijos de Israel, al pueblo de Israel. Y era el anhelo de Moisés precisamente, pero habían ocurrido cositas, habían sucedido ciertas situaciones en el temperamento de Moisés que definitivamente fueron un obstáculo, y es ahí donde nosotros debemos con temblor leer la palabra de Dios, entenderla, asimilarla y hacerla nuestra, porque muchas veces un desvarío, una acción definitivamente que nos arrastre por nuestra neurosis y por no actuar sabiamente nos puede bloquear el poder tener una bendición con la magnitud de lo que estaba en ese momento presentando en su petición Moisés. Sin embargo, había un propósito también detrás de todo esto. Recuerde que ya Moisés, conociendo la historia bíblica, era un hombre entrado en años. Ya vamos a ver cuántos años eran los que tenía él cuando falleció. Y era necesario que una nueva generación con vitalidad, con ideas frescas, con una proyección, siempre obviamente en el mismo sentir, en el mismo pensar, en la misma proyección y en la misma visión de Dios, ¿verdad? No su propia visión. Porque muchas veces el nuevo liderazgo cree que va a ir a imponer su estilo. El estilo que va a prevalecer es el de Dios. Usted no tiene que prevalecer absolutamente nada por sobre nada, porque usted es carne, usted es polvo. Lo de Dios es lo que perdura, es lo eterno y es lo que debe de sobrevivir. Y en ese caso, el escogido por Dios indiscutiblemente era Josué. Y la instrucción que se le estaba dando a Moisés era que preparara a Josué para que él le diera continuidad a ese peregrinar que definitivamente iba a tener el pueblo de Israel, y tenía que haber un líder. Y Dios en su visión pues se lo puso así a Moisés, y definitivamente también Moisés fue obediente, sumiso, y así lo hizo. Vemos que en el caso de Josué, al terminar, pues, ¿verdad?, todo ese periodo que a él le correspondió introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, pues no fue así, ¿verdad? Entonces, si usted ve después el libro de los jueces, es un desorden increíble porque no había liderazgo, no se preparó a alguien en la sucesión del liderazgo de Josué. Pero en ese sentido, mis hermanos, no quiero que nos detengamos en otros temas que no son de trascendencia en esta taza, sino el hecho de que el no de Dios
ante esa petición, y lo leemos justamente en el versículo 25, dice: yo casi hasta que puedo escuchar la voz de Moisés, ¿verdad?, rogándole a Dios, porque le dice: pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Wow. Y aquí en el versículo 26 dice: pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. El no de Dios, mis hermanos, definitivamente en la mente humana, en nuestra carne, es bien difícil de digerirlo, y obviamente que entristece. Con probabilidad yo quisiera, como he dicho yo, ¿verdad?, en ese momento cuando yo lo leí en una madrugada de hace muchos años, en una madrugada yo me clavé, y cuando llegué a esta parte de la porción, definitivamente empecé a llorar y 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 a llorar de una manera que usted no se imagina. Yo creo que llegué quizá como a las 7 de la mañana todavía con ese quebranto, porque me puse en las sandalias de Moisés. Porque mire, mi hermano y mi hermana, que usted a mí me diga no, eso creo que ya se los he dicho con anterioridad, que usted a mí me diga no por un beneficio que usted me esté dando, un favor que usted me esté haciendo, una petición que yo presente ante usted, pues sí me va a doler, ¿verdad? Sí me va a doler, sobre todo si usted ha asumido el compromiso y luego usted se retracta. Obviamente ese estira y encoge, definitivamente a mí, en mi condición humana, sí me duele, definitivamente que sí me duele, ¿verdad? Pero no me va a doler jamás, nunca como el no de Dios. En ese sentido, su no a mí me tiene sin ocupación, sin trascendencia en mi vida, pues que me pueda molestar o me puede irritar en un momento por la inestabilidad que usted tiene, pues obviamente es natural y es humano. Pero el no de Dios, mi hermano, el no de Dios duele tremendamente. Y muchas veces, repito, ¿verdad?, yo no sé cuántos y cuántas de ustedes han recibido el no de Dios. Porque muchas veces estamos como niños caprichosos, ¿verdad?, acostumbrados a que nuestro papá y nuestra mamá nos complazcan en todo lo que nosotros les pedimos, todo lo que nosotros querramos. Entonces sí, y entonces esperamos que, Señor, y empezamos con ese pliego de peticiones a veces absurdo. Bueno, que si es que todas las ridiculeces se las vamos a poner a Dios, pues está bien, mis hermanos, pero mucho más que pedir, usted y yo estamos supuestos a agradecer, a ser conformes con lo que tenemos día a día, mis hermanos. Pero muchas veces estamos con una cantidad de peticiones y, mis hermanos, vamos aquí con el y, ¿verdad? Presentamos una petición a Dios como sus hijos, pero no nos comportamos como sus hijos. Estamos llevando una vida doble, mis hermanos, ¿verdad? Teniendo un testimonio público que definitivamente hace ver pisoteada la sangre de Cristo, pero nosotros las respuestas las queremos que definitivamente sean conforme a nuestro vientre. Es bien claro, mis hermanos, que esa soberanía que Dios tiene sobre nuestras vidas no es menos, mis hermanos, como para que usted y yo pues dispongamos simple y sencillamente tener el capricho satisfecho de lo que yo quiero. En este caso, Moisés pues definitivamente no estaba pidiendo algo que no era válido. Si era válido, pues verdad, había sido el líder de ese pueblo. Imagínese que era un pueblo rebelde igual que usted y yo. Ya me imagino, ¿verdad?, con todo lo que tenía que lidiar, porque hay cosas que no están todas plasmadas en la palabra de Dios. Imagínese con todo lo que este hombre se tuvo que enfrentar. Y había liderado, había instruido, había guiado espiritualmente, inclusive porque este hombre estaba, no obstante que estaban los levitas, ¿verdad?, que eran los sacerdotes que se habían escogido precisamente para poder tener ese punto de adoración, el ofrecimiento de los sacrificios y todo eso. Él también, como líder, no podía estar fuera de la cobertura espiritual y no dejarse guiar por otras formas más que por las instrucciones espirituales que Dios le había dado. Y en ese sentido, pues él se consideraba como de suficiente mérito como para poder pasar a esa tierra prometida, como muchos de nosotros nos hemos
calificado, nos hemos sobrecalificado como para poder creer que tenemos derecho a las bendiciones de Dios. Perdónenme, mi hermano y mi hermana, ya lo dijimos anteriormente, usted y yo no estamos en la condición de jactarnos ante Dios absolutamente de nada, sino que dependemos de su misericordia, dependemos de su favor, y la palabra de Dios dice que Él nos corona de favores, pero eso no quiere decir que Dios es tonto. No nos confundamos. Dios ve absolutamente todo. Dios conoce lo más profundo de su corazón y el mío. Y Él conocía la mente y el corazón de Moisés. Y sabía lo que había ahí. Yo no lo sé, no estoy para juzgar a Moisés. Es más, jamás me he puesto en la posición de juzgarlo. Nunca. A pesar de que aparece ahí la descripción de que golpeó la roca, de que se enojó en algunas ocasiones, que hizo algunas cosas que vemos descritas en la palabra de Dios. No es mi papel juzgar a nadie, ni a Moisés ni a usted. No es mi papel. Si usted me quiere juzgar a mí, bueno, buen provecho, ¿verdad? Dios tiene una cuenta con usted también. Pero recuerde que a pesar de eso, como no nos corresponde juzgarlo a Él, veamos que a este hombre, que era un hombre de Dios, escogido por Dios en la obra de Dios, definitivamente Dios le dijo, no pasarás. Y le dijo, mira de lejos, te voy a permitir que subas. Fíjese bien lo que dice, sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste, al norte, al sur, al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Esto, mis hermanos, es preocupante. Realmente es algo, obviamente, al Jordán no pasó, ¿verdad? Vamos a ir ahí por parte. Al Jordán no pasó, pero Él está en su presencia. Él está con Él. Esa garantía, bueno, de eso no se lo va a quitar absolutamente nadie. Pero materialmente, humanamente, Él no logró eso. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros vamos a subir a una posición donde vamos a ver de lejos las bendiciones que Dios tenía para cada uno de nosotros? A muchos ya se nos fue la vida, mis hermanos, ¿verdad? Bueno, vamos a llegar en el propósito y en la soberanía de Dios hasta donde Él diga, pero ya tomando en cuenta las estadísticas, ¿verdad? De que vamos cesando ya en nuestra actividad normal de vida, a muchos ya se nos pasó la vida, mis hermanos, ya, ¿verdad? Entonces, quisiéramos pasar aquella tierra, ¿verdad? Aquella tierra, mis hermanos, ¿verdad? Que era una tierra buena, que estaba más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Se describe algo maravilloso. Era una percepción humana grande. Mis hermanos, muchos de nosotros estamos solamente para subir al monte y contemplar lo que no vamos a tener. Y es una realidad, y no es para que nos sentemos a llorar, mi hermano. No se ponga a llorar. Yo creo que Moisés, en su humanidad, probablemente sí, ¿verdad? Sintió tristeza. Y yo por eso les digo, yo lloraba de cómo se sentía este hombre, de cómo pudo haberse sentido este hombre cuando Dios le dijo que no. A mí, Dios ya me dijo que no en varias cosas, mis hermanos. Ya me dijo que no. Y el último no que yo puedo ver, mis hermanos, ¿verdad? Reflejado en mi vida, que es ese no que me causa dolor indiscutiblemente, es en el hecho de preservarle la vida a mi madre. Eso fue un no que me causó y me causa todavía un dolor terriblemente grande. Pero yo decía en la taza de café anterior, el no de Dios es un sí en su bendito plan y propósito. Porque ahora yo entiendo que mi madre está en un mejor lugar, que está en una tierra de descanso, que definitivamente tengo la garantía que voy a volver a verla, porque sí creo en su conversión, sí creo en su cristianismo, sí fue una mujer de fe y sí se fue, mis hermanos, ¿verdad? Creyendo en que Jesús era su Señor y su Salvador, que confesó también su pecado, que confesó también su arrepentimiento y solicitó su perdón. Y que le pidió al Señor que escribiera su nombre en el libro de la vida. Eso, yo tengo esa plena seguridad. Entonces, en ese no de Dios, que es un sí, obviamente que en la lógica humana no lo entendemos ni lo comprendemos,
hay un buen sabor al final. Y vamos a continuar viendo acá, mis hermanos, que en este mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 33, vamos a ver en el 33, dice acá en el versículo 48, se le permite a Moisés contemplar la tierra de Canaán. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecáis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Bueno, en la mente humana, pues obviamente nosotros creemos esto, pues realmente es una injusticia, porque como Moisés, comparado con el pueblo de Israel o con esos hijos de Dios que aparecían ahí, pues definitivamente que los otros salían debiendo muchísimo más, pero repito una vez más, el no de Dios es un sí que a la postre tendrá el mejor de los sabores. En el capítulo 34 siempre del libro de Deuteronomio encontramos muerte y sepultura de Moisés. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Palabra de Dios. Mi hermano, ¿cuántos de nosotros llegaremos a este punto de Moisés y no tenemos pero ni el 25% del corazón y la esencia de Moisés? Por lo tanto, simple y sencillamente nos tocará ver de lejos la tierra prometida, ver de lejos toda la abundancia, ver de lejos todo lo que iba a generar bendición al pueblo de Israel. Y él murió y se dice y se cuenta que definitivamente no se conoce lugar para que el pueblo de Israel tampoco llegara a venerar y adorar y a pretender sustituir a Dios en lugar de poner en el lugar de Moisés, a quien le corresponde ese único trono, porque él no comparte su gloria absolutamente con nadie. Vemos que sí fue real la muerte de Moisés, una muerte física, pero por su muerte espiritual, él está ahora en la presencia de Dios. Él está descansando. Él está ahora ya saboreando los frutos de lo que es tener ese descanso en Dios. Que usted y yo lo anhelamos, mi hermano, ¿verdad? Porque este cuerpo de humillación que nosotros tenemos definitivamente con cada día se va desgastando más, aunque nuestro espíritu internamente se va renovando cada día y va en aumento como la aurora hasta que el día sea perfecto. Y mis hermanos, vemos nosotros como que definitivamente, aunque lo trágico, que podríamos decir en este caso dramático de ese final de Moisés, pareciera de que Dios es malo y Dios se castiga y Dios se golpea,
No, mi hermano, no, 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 no. Hay propósitos esenciales en Dios. Busquémoslos. Este día, al compartir esta parte del no de Dios, que es un sí en esencia, la intención que tiene es de que busquemos el propósito, mi hermano, de lo que está pasando en este momento en nuestra vida. Yo sé definitivamente lo que está pasando en mi vida y yo quiero encontrar este propósito, pero que sea ese anhelo, no solamente para autoconmiserarme y que pobrecito yo y latigarme con la condición en la que me encuentro. No, 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 quiero encontrar el propósito de Dios y quiero al final, mi hermano y mi hermana, saborear el sí de Dios, que definitivamente no tiene comparación con lo que mi carne, con lo que mi pensamiento, con mi corazón anhela. Definitivamente el pensamiento de Dios, otro. Dice la palabra que tiene pensamientos de bien para nosotros. Pero encontremos, mi hermano, brevemente, porque ya el tiempo se me terminó, otro ejemplo de un no de Dios, y lo encontramos justamente en el capítulo 12 de Segunda de Corintios, la segunda epístola a los Corintios dirigida por el apóstol Pablo, y encontramos nosotros, mis hermanos, que en el capítulo 12 aparece el título El aguijón en la carne. Todo lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado a hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Gloria a Dios, mi hermano, gloria a Dios. De verdad, vemos aquí el no que le dieron a Pablo. No, es un no, pero es un no, mi hermano, de verdad. Yo quiero con todas mis fuerzas y con todo mi corazón entender esa gracia, saborear esa gracia, vivir esa gracia, porque si el Señor me está diciendo bástate mi gracia, es porque definitivamente es suficiente. Y por lo tanto, ninguna de estas situaciones, mis hermanos, que sean situaciones que nos lleven a una condición de afrenta, en una necesidad, en una persecución, en una angustia, en una debilidad, mi hermano, va a ser más grande definitivamente que la gracia de Dios. Ese día yo quiero invitarlo, mi hermano, a que al igual que yo he decidido ese día entrar un poquito más adentro, ir más adentro de las aguas, que es la palabra de Dios, mi hermano, el lograr, el procurar entender en lo mínimo que humanamente pueda de cuál es el verdadero sabor de la gracia de Dios sobre mi vida. Y eso indiscutiblemente me hará entender muchísimas cosas. Y si no me las hace entender, las palabras que están aquí escritas son palabras de Dios y definitivamente no puede haber menos que eso, mi hermano. Saboree la gracia de Dios y cuando Dios le dé un no, entienda que es un sí y que al final el sabor, el buen sabor
que a usted le pueda quedar en el paladar de su espíritu, definitivamente lo va a llevar a exaltar y glorificar el nombre bendito y sagrado de nuestro bendito Padre Celestial. Muchísimas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima semana, si el Señor lo permite, y usted también.